El canal del Congreso presenta. Bienvenidos y bienvenidas a Cámara Alta. Las agresiones con sustancias corrosivas o ácido hacia mujeres se han convertido en un problema mayor, entre varias razones, por la frecuencia en que se han venido manifestando. En promedio se calcula que se produce un ataque por semana y esto se traduce en dolor y marcas irreparables. Al respecto, el Senado aprobó un dictamen para tipificar y sancionar con 7 y hasta 13 años de prisión a quien cause este tipo de lesiones. Hace 3 años, por primera vez en mi vida, vi a una mujer atacada con ácido. Y fue aquí, en un evento del Senado. Su testimonio aquí en el Senado de la República irrumpió en los corazones y en el ánimo de quienes estábamos, porque sin lugar a dudas, esta historia de Carmen Sánchez era algo que nos obligaba a reflexionar desde el Senado de la República qué hacer y cómo solucionar un ataque como es. Este dictamen, María Elena Ríos, va por ti. Este dictamen, querida Carmen Sánchez, va por ti. Este dictamen va por los cientos de víctimas de esta agresión. Con 79 votos a favor, el Senado de la República aprobó reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar con cárcel ataques con ácido y sustancias químicas contra mujeres. El hecho de que se haya aprobado esta iniciativa de ley en la Cámara de Senadores, en donde se tipifican los ataques con ácido y con otro tipo de agentes químicos, como pueden ser también sustancias tóxicas, inflamables, irritantes, cáusticas, alcalís, corrosivas, tiene que ver con el reconocimiento legal de un problema que lleva ocurriendo al menos 3 décadas en el país. El primer caso que tenemos documentado desde la Asociación Civil es de 1988. El castigo responde al incremento de este delito que genera daños irreversibles en la salud física y psicológica de las víctimas. Nosotras llevamos un registro de al menos 34 mujeres víctimas, la mayoría de ellas muy jóvenes, dentro de 20 y 30 años de edad, y cuyos casos se concentran principalmente en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Puebla. Además de establecer de 7 a 13 años de prisión a quien ataque con ácidos corrosivos, la Cámara Alta aprobó que el personal de salud notifique al Ministerio Público sobre las lesiones causadas por ácido. Sin embargo, los ataques con ácido no son lesiones, tampoco es violencia familiar, sino un tipo específico de violencia feminicida que debe analizarse y sancionarse también de forma diferenciada. La Fundación Carmen Sánchez reflexiona sobre lo mucho que aún hay por hacer. Insistimos desde la Fundación tipificar como feminicidios en grado de tentativa o como un delito autónomo cuyo delito y sanción sea proporcional al daño causado. Es un tema de vida o muerte. El hecho de que ellos estén en prisión garantiza que las mujeres que han sido víctimas de su violencia pues se mantengan con vida, y no solamente ellas, sino también su familia, la comunidad e incluso otras mujeres y niñas que están allá afuera.
La definición de dron se refiere a cualquier aeronave que opera o está diseñada para ser manipulada de forma autónoma o para ser manejada a distancia sin un piloto a bordo. El uso generalizado de drones abarca industrias tan distantes como la minería, la militar, trabajos de exploración y reparación remota, actividades marítimas, estudios geológicos, transporte y servicios de entrega urbanos, fotografía aérea, entre muchas otras. Uno de los retos que enfrenta el mundo entero respecto al uso de estas aeronaves es la regulación, tema que se debate entre aprovechar plenamente el potencial de los drones en su integración exitosa al espacio aéreo y mantener los niveles de seguridad requeridos. Equilibrar el desafío entre innovación y seguridad es el reto que naciones como Australia han tratado de resolver al imponer la emisión de multas al momento de denunciar infracciones en el espacio aéreo. La Unión Europea trabaja desde julio de 2020 con un reglamento común europeo. El propósito fue crear un mercado de drones armonizado con el más alto nivel de seguridad. En la práctica, significa que una vez que un piloto de drones recibe una autorización en su estado de registro, puede circular libremente en la Unión Europea. La entidad regulatoria en Estados Unidos presentó desde 2016 reglas sobre drones de menos de 25 kilogramos que llevan a cabo operaciones no gubernamentales y no recreativas. Estos lineamientos estipulan que los vuelos solo pueden ocurrir durante el día y el dron debe permanecer dentro de la línea visual del operador. No pueden sobrevolar a personas o ingresar en las rutas de vuelo de los aeropuertos. Si bien en México existe una normatividad desde 2016, en el Senado hay una iniciativa pendiente respecto a la Ley de Aviación Civil en materia de regulación de drones que contempla el uso recreativo y/o comercial de acuerdo a su peso, haciendo énfasis en que los daños causados a terceros por las aeronaves pilotadas a distancia serán cubiertos por el propietario de la misma. Regularmente, cuando se piensa en soluciones naturales para combatir el cambio climático, se recurre a la opción de la reforestación. Sin embargo, existe una alternativa más efectiva para capturar dióxido de carbono. Se trata de los manglares, pantanos y humedales donde se concentra en muy altos porcentajes el llamado carbono azul. México es uno de los países con mayor superficie de ecosistemas costeros. Marismas salobres, manglares y pastos marinos disipan la energía de las olas, controlan la erosión, amortiguan los impactos del aumento en el nivel del mar, pero además de eso, capturan y almacenan carbono azul. El carbono azul es el carbono que toman estas plantas, estos ecosistemas, lo absorben, lo asimilan y depositan el carbono en sus troncos, en sus raíces, en el sedimento, en la biomasa que generan. Es decir, son grandes secuestradores o capturadores de carbono, ese carbono que genera los gases de efecto invernadero. Los ecosistemas que captan carbono azul cubren menos del 0.5% de la superficie marina del planeta, pero la cantidad de carbono que almacenan en un año equivale a casi la mitad de las emisiones producidas por el transporte a escala mundial. Un área determinada de bosque de manglares puede almacenar hasta 10 veces más carbono que la misma área de bosque terrestre. Los ecosistemas de carbono azul son un hábitat crítico para las especies marinas, las cuales son relevantes para la seguridad alimentaria y los ingresos de la población. Y a pesar de todos los beneficios que aportan los ecosistemas costeros, sus tasas de degradación y pérdida siguen en aumento, lo que ocasiona impactos graves. No solo disminuye la captación de carbono, sino que aumenta la acidificación de las aguas de los litorales, afectando directamente a la biodiversidad y a la población humana. Las prisiones de carbono azul están en peligro. La Organización Conservación Internacional afirma que desde 1940 se han perdido la mitad de los manglares del mundo y la mitad de los pastos marinos desde 1990. Desafortunadamente, los ecosistemas costeros presentan degradación y destrucción por diversos factores, como los cambios de uso de suelo para la ganadería y agricultura, el rápido desarrollo urbano y de infraestructura en zonas costeras, contaminación por actividades petroleras y vertimiento de residuos sólidos.
El Senado de la República organizó el foro Hacia un marco legislativo para el carbono azul en México, a fin de buscar acciones coordinadas entre la Administración Pública Federal, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para crear políticas públicas que reduzcan de manera efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que representará mejores oportunidades de vida para México, así como para detener la deforestación a nivel mundial. El Pleno del Senado de la República ratificó los nombramientos de Alejandro García Moreno Elizondo y de Bruno Figueroa Fischer como embajadores de México en la República Helénica, concurrente con la República de Chipre y en la República Portuguesa, respectivamente. Durante la sesión, se destacó que Portugal y Grecia tienen grandes áreas de oportunidad para el comercio internacional y que los nombramientos ayudarán a buscar los puntos de coincidencia y acuerdos con ambas naciones. Compañeras y compañeros, tengan la certeza que una vez concluido el intercambio de ideas en las comparecencias entre los ciudadanos designados como embajadores, se pudo constatar que tanto el ciudadano Bruno Figueroa Fischer y el ciudadano Alejandro García Moreno reúnen las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fueron designados. Ambos ciudadanos rindieron protesta ante el Pleno del Senado de la República en el cargo de embajador. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el respectivo cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien de la prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades, señores embajadores. La designación de Bruno Figueroa Fischer recibió por unanimidad 90 votos a favor, mientras que la de Alejandro García Moreno Elizondo obtuvo 89 votos a favor. En mi estado lo que más se utiliza es Facebook y por lo tanto es lo que más utilizamos. Pues publico un poquito del trabajo aquí en el Senado, del trabajo en tierra también allá con la comunidad, porque pues siempre tenemos que escuchar a los sectores, a la sociedad para poder traer los temas aquí. Así fue como propuse una reforma a la Ley General de Salud que fue aprobada con la aprobación del tamiz que hoy va a salvar muchas vidas. Así fue como propuse las reformas al derecho a la ley de movilidad, una reforma constitucional, estando en contacto con la población y escuchando qué necesitan, qué pide la sociedad. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia garantiza y protege en el papel el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Sin embargo, este flagelo, la violencia feminicida, lejos de disminuir, nos impacta de forma negativa día con día. De ahí que cualquier esfuerzo dirigido a prevenir y limitar esta situación siempre será bienvenido, sobre todo cuando se combinan ingenio y tecnología. Las mujeres en México afrontan las consecuencias de una clara descomposición de nuestro sistema social, político y jurídico. Ellas pertenecen a un grupo que desde temprana edad es objeto de acoso, abuso sexual y violencia que las puede llevar a perder la vida. Todas nos hemos sentido en riesgo. Alguna vez salimos a la calle, tengamos auto, salgamos caminando o vayamos al trabajo o vayamos por los niños a la escuela, donde vayamos, pues siempre hemos estado en alguna situación de riesgo. De una iniciativa impulsada por el Senado, surge la creación de una aplicación para la protección personal de las mujeres. El proyecto busca desarrollar un dispositivo móvil que permita enviar una señal de alarma y esto se traduzca en una respuesta inmediata de auxilio hacia una mujer que se encuentra en peligro. Es importante que esta asamblea reconozca su trabajo, por lo que solicito a Luis Romero, a Jaide Yunen
Guevara Contreras y a Yosfat Mostalaf Valdivieso se acerquen a este presidium para que reciban el reconocimiento que el Senado de la República les extiende por el éxito en la creación de un dispositivo móvil que permite conectar a las mujeres con las autoridades de seguridad pública cuando se encuentran en riesgo. Una de estas aplicaciones consiste en que la persona usuaria pueda activar la alerta al agitar 3 veces el teléfono en 45 grados o directamente accediendo a la aplicación. Esta aplicación que esté disponible para todas las mujeres, para que todas las tengan en su teléfono, para que en el momento en que se sientan en riesgo, pues puedan mover su teléfono, agitarlo o que digan una palabra ahí con la que se active ese botón de pánico, que se conecte a las dependencias de seguridad que estén integradas a esta aplicación. El reto que se tiene hoy es prevenir y sancionar este tipo de delitos para garantizar la seguridad y vida de más de 62 millones de mujeres del país. Y en esta tarea, todos tenemos la enorme responsabilidad de contrarrestar la violencia contra las mujeres. Para mí es genial contribuir de alguna manera a que salga esta aplicación en México. Digo, porque ya las hay, ¿no? Yo sé que Android tiene la suya, iPhone tiene la suya, pero bueno, nuestros datos al final no están en México, no, esas aplicaciones no se conectan a nuestras dependencias de seguridad, no dan seguimiento oportuno. La existencia y uso del cannabis en México tiene sus orígenes en el siglo XVI, con la introducción del cáñamo por parte de los conquistadores, quienes la trajeron al continente con la finalidad de impulsar su uso en la producción textil. Sin embargo, esta planta se fue incorporando paulatinamente a la medicina indígena, luego al uso común y finalmente se le dio un uso recreativo que dio origen a inicios del siglo XX a la llamada cultura de las azoteas, espacio que escritores y bohemios encontraron propicio para su consumo. No fue sino hasta el 15 de marzo de 1920 cuando se publicó el decreto con las disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza, firmado por el entonces secretario general del Departamento de Salubridad Pública durante la presidencia de Venustiano Carranza. En este decreto se prohibió el cultivo y comercio de la marihuana. En el ámbito del derecho internacional, en materia de estupefacientes, fue en 1961 cuando surgió la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, a la que México se adhirió y entró en vigor para el país el 18 de mayo de 1967. Al incluir el cannabis en la lista de estupefacientes, dicha convención inauguró una era mundial de prohibición de producción, fabricación, exportación e importación, comercio, posesión y uso, con excepción de las cantidades necesarias para la investigación médica y científica. Durante más de un siglo, el enfoque prohibicionista no ha reducido los índices de consumo y, por el contrario, se ha ignorado así una perspectiva de salud pública. En el Congreso de la Unión se han presentado diversas iniciativas orientadas a terminar con la prohibición en el uso lúdico o recreativo del cannabis, desde las que proponen modificaciones a ciertos ordenamientos con la finalidad de eliminar la prohibición absoluta de su consumo, hasta las que proponen generar una nueva legislación que regule toda la cadena de suministro del cannabis.
educación financiera busca, entre otros aspectos, ayudar a los consumidores al uso efectivo de productos de mercado y a informarse sobre sus derechos. De acuerdo con estudios del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República, los países con las tasas de educación financiera más altas son Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Israel, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido, con porcentajes por encima del 65% de conocimiento financiero. En contraste, el sur de Asia destaca con los puntajes más bajos, pues solo una cuarta parte de los adultos o menos tienen educación financiera. En el caso de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, es la instancia encargada de crear y promover los programas de educación y cultura financiera. Entre ellos, organiza la Semana Nacional de Educación Financiera. Vale recordar que la senadora Indira Kempis propuso un proyecto de decreto que busca que el Estado garantice en los planes de estudio la educación financiera. También presentó la iniciativa con proyecto de decreto que propone incorporar el concepto de inclusión financiera como uno de los factores que permiten el desarrollo nacional. Se tomó su tiempo, transcurrió por varias consultas y parlamentos, pero por fin la iniciativa conocida como Vacaciones Dignas fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta, donde se expuso, entre muchas razones, que México es uno de los países donde más se trabaja y menos vacaciones se toman. Jueves 3 de noviembre. En la orden del día, el dictamen sobre la iniciativa Vacaciones Dignas se ubica en la posición 34 de la lista. Sin embargo, por la importancia del asunto y a petición del presidente de la Jucopo, se consulta a la Asamblea si se puede adelantar la deliberación al respecto y esta acepta. Así que, acto seguido, la Comisión del Trabajo presenta el dictamen y comienza con un dato contundente. Desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde abril de 1970, hace 52 años, el artículo 76, que establece 6 días de vacaciones, no ha sido reformado ni en una sola ocasión. La Comisión de Estudios Legislativos hace lo propio y expone que la reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo tiene como objetivo ampliar de 6 a 12 días el periodo anual de vacaciones de las y los trabajadores, y este periodo vacacional aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Es de suma importancia respaldar esta reforma con los cambios descritos, porque como autoridades del Estado estamos en la ruta de saldar una deuda histórica que tenemos con la base trabajadora para revertir la precariedad de sus condiciones de empleo y reivindicar la plena garantía de sus derechos laborales, como es tener un descanso suficiente. Vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios y, como era de esperarse, la mayoría se manifestó a favor. Aprobar las vacaciones dignas ya es una deuda histórica con la clase trabajadora de México y hoy en este Senado estamos a punto de hacerlo realidad. Nuestro país tiene los periodos vacacionales más cortos en el mundo. Una persona trabajadora que tiene tiempo libre para estar con su familia, para ejercitarse, para atender sus pendientes o simplemente para descansar, rendirá mucho más y mejor en el trabajo que una persona cuyo tiempo es absorbido por su profesión. La Organización Internacional del Trabajo establece como promedio de días de asueto 18, pero en el país actualmente es 3 veces menor. Con una sonrisa que abarcaba el pleno, tocó el turno a la senadora Patricia Mercado, una de las principales promotoras de las vacaciones dignas. El derecho al tiempo libre, al descanso, al ocio, puede parecernos un lujo a algunas personas, tal vez un poco más a las de mi generación, pero no lo es y ya se ha dicho aquí. Las vacaciones no pueden ser un privilegio, son un derecho. Y por eso es importante decir hoy aquí que 12 días de vacaciones después de todo un año de trabajo va a ser un nuevo piso de derechos, pero de ninguna manera es el ideal. Sin duda es una muy buena noticia para las y los trabajadores mexicanos y es un paso adelante en materia de derechos laborales. Hoy
Es un día importante porque México, el Senado de la República, el Poder Legislativo, abona al bienestar de la clase trabajadora. Pero es un pequeño grano de arena de esa agenda que aún está pendiente de reconocer y que debe de encauzarnos y que debe de exhortarnos a seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora de México. Diría que no es solo una victoria para este Senado de la República, sino lo consideramos sobre todo como una reivindicación de la lucha de millones de trabajadoras, trabajadores de nuestro país. Aunque las posiciones se manifestaron todas a favor, se votó por ampliar la discusión. Pero al final, la iniciativa se aprobó por unanimidad con 89 votos a favor. De esta forma llegamos al final de esta emisión de Cámara Alta, pero queda abierta la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de este programa. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición justo en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli y me despido en nombre de todo el equipo que colaboramos en esta revista informativa. Pásenla increíble. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó